Bienvenidos a PS Tutoriales. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer esta manipulación que estáis viendo de fondo, así que si os gusta, quedaros a verla. Los materiales para realizar esto, pues os los voy a dejar como siempre abajo en la descripción del vídeo. Y aparte os voy a dejar unas entradas de mi blog. Una va a ser esta, que son fondos de paisajes y naturaleza, son 230 fondos, son preciosos, algunos ya son prehechos. Y os dejaré también esta entrada, que son packs de pinceles de fantasía, donde podéis encontrar pinceles de cabello, o por ejemplo estos de brillitos, que para esta edición que vamos a hacer ahora os pueden servir. Si entráis al blog, pues bien manejándoos mediante las etiquetas o bien mediante estos menús, esta página de recursos, aquí podéis encontrar también muchos packs de materiales. Y por ejemplo en recursos de Photoshop, pues aquí tenéis enlazadas todas las entradas de pinceles que hay en el blog. Esto es un poco para facilitaros la navegación en el blog, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez dicho esto, nos vamos a Photoshop y vamos a empezar abriendo, archivo abrir, uno de los stocks de las modelos que os he dejado. Os he dejado tres poses diferentes de la misma modelo. Yo utilicé la una para hacer el ejemplo que os enseñé, pero para hacer este tutorial voy a utilizar la 2. Así que la abrimos. Si os fijáis, aquí abajo hay un enlace que es el enlace de la galería de esta modelo. Yo os recomiendo que la visitéis porque tiene infinidad de stocks de diferentes temáticas y es una de mis modelos preferidas, así que bueno, ahí os dejo los créditos para ella. Y vamos a empezar cambiándole el tamaño a esta imagen porque los stocks son de bastante calidad, así que nos vamos a imagen, tamaño de imagen. Veis que es bastante grande, le vamos a marcar aquí en restringir proporciones y vamos a cambiar los 4000 y pico píxeles por 1000 y pico. Automáticamente me redimensiona el de arriba también y ya está. Como se me ha quedado muy pequeña, pues con control 0 lo ajusto a pantalla, a la anchura de la pantalla. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es recortar nuestra modelo. Yo voy a utilizar la herramienta de selección rápida para no tardarme mucho grabando el tutorial. Esta selección podéis hacerla también, por ejemplo, con la herramienta pluma. Pero bueno, yo la he hecho con selección rápida para no hacer muy largo este tutorial. Una vez que tengamos más o menos la selección hecha, yo he seleccionado también aquí abajo la zona de la sombra. Nos vamos a perfeccionar bordes. Vamos a marcar aquí en radio inteligente. Movemos un poquito para que se nos suavicen los bordes y ahora directamente con la herramienta de perfeccionar borde la vamos pasando así por aquellas zonas que queramos ir corrigiendo. Por ejemplo aquí entre los deditos y un poco esta zona de la sombra del vestido. Así, de esta manera nos la suaviza un poco. Una vez que lo tengamos le vamos a dar en OK. Nos deja una selección y con esta selección hecha, que es la selección de nuestra modelo, nos vamos aquí abajo y creamos una máscara de capa. Y ahí ya nos queda recortada. Vamos a renombrar esto a chica. A continuación vamos aquí abajo y vamos a crear una capa de ajuste de degradado. Vamos a darle a OK en principio porque la vamos a mover o desplazar por debajo de nuestra chica. Esto le vamos a llamar fondo. Hacemos doble clic sobre la miniatura del degradado y vamos a editarlo. Aquí en degradado vamos a elegir este primero que viene por defecto con Photoshop, que es un degradado de color frontal a color de fondo. Vamos a editarlo. Pinchamos en este cuadradito, cambiamos el color a un gris oscuro, por ejemplo este de aquí. Luego este de aquí que está en blanco, hacemos un clic en el cuadradito y lo vamos a cambiar a un gris más claro, por ejemplo ese. Y aquí en medio creamos otro cuadradito haciendo clic y le cambiamos el color a un gris intermedio, por ejemplo ese. Le damos en OK y ahora aquí en estilo podemos utilizar o bien el estilo radial o bien un estilo de diamante. Yo voy a utilizar el de diamante, donde pone ángulo lo voy a dejar como está y donde pone escala pues simplemente se la vamos a hacer un poquito más grande. Y aquí vamos a marcar invertir. Y de esta manera pues nos quedará una cosita así. O la escala siempre la podéis manejar a vuestro gusto. Una cosita así más o menos. OK. Vamos a archivo. Colocar.
y vamos a colocar la imagen que dice fondo. Y la vamos a ajustar, hacemos un poquillo más grande. Y la colocaremos pues más o menos así. Tecla Enter para validar, botón derecho, rasterizar capa. Ahora con control U voy a quitarle saturación, por ejemplo así está bien, y voy a darle un poquito de luminosidad, poquillo, así. Ok. Esta capa la podemos poner en modo luz suave o bien dejarla en modo normal y bajarle la opacidad a nuestro gusto, pues por ejemplo hasta el 50 y algo %. Vamos a crear desde aquí abajo una máscara de capa con el pincel, el primero, con color negro como frontal, opacidad al 100%, vamos a ir borrando esta parte de aquí. Por ejemplo, así. Vamos ahora a archivo, colocar, y vamos a colocar la imagen que dice hierba. La vamos a mover aquí abajo, por ejemplo así, tecla Enter para validar, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la anterior. Botón derecho, rasterizar capa, control U, le quitamos un poquillo de saturación, le subimos un poquito de luminosidad, ok, creamos una máscara de capa y con el pincel en color negro borramos aquellas partes que no necesitemos, por ejemplo así. Ahora aquí, sobre la sombra del vestido de la modelo que le hemos dejado, nos situamos aquí en la máscara de la chica. En caso de que no tengáis creada una máscara, pues desde aquí abajo podéis crear una. Y sobre la máscara, con una opacidad baja, por ejemplo del 35%, con el pincel en color negro, la vamos pasando así por la zona de la sombra. Si os equivocáis, cambiáis a color blanco y ya está. Así, más o menos de esta manera. Y luego, sobre la máscara de la hierba, cambiando a color frontal blanco, pues podéis hacer la hierba visible en esa zonita de ahí, también manejando la opacidad del pincel. Más o menos así, de esta manera. Vosotros lo vais a hacer con más calma y os va a quedar mejor. Una vez que tengáis hecho esto, seleccionamos desde la capa de hierba hasta la capa de fondo y con control G lo metemos en un grupo que va a ser el fondo. En principio lo vamos a dejar así. Situados en el grupo de fondo, creamos una capa nueva y le vamos a llamar sombra. Vamos a crear la sombra de la chica. Vamos a elegir un color que sea más o menos pues este que tiene la sombra del vestido, que como veis es un marrón oscuro, para que no sea totalmente negro, sino queda muy bruto. Y con un pincel con una opacidad bajita vamos a dibujar directamente nosotros la sombra. Entonces, como la luz viene más o menos de atrás y un poco también de la zona lateral, pues vamos a crearle la sombra todo por esta parte de aquí. Así. Toda esta parte de aquí, hasta que podemos hacer así simulando el pico del vestido, simulando el brazo. Vamos a dejarlo así más o menos. Nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le vamos a dar un desenfoque bajito. 1,2 más o menos. Y esta capa le podemos poner en modo luz suave, que no sé si en el vídeo lo podéis apreciar, o si no, pues en modo normal bajándole la opacidad a vuestro gusto. Y luego, sobre esta capa podemos crear una máscara de capa y sobre la máscara de capa, con el color negro como frontal, con una opacidad bajita, por ejemplo 50 y algo %, le vamos borrando un poco, así, para crear como una especie de degradado en la sombra, ¿de acuerdo? También podéis crear otra capa nueva y llamarle, por ejemplo, sombra 2. Y ahí con el mismo color, con el pincel, con una opacidad similar a la anterior, porque vamos a pintar por encima, podéis crearle nuevamente otra sombra. ¿Vale? Así. Le aplicamos el filtro que tenemos aquí, que es el de desenfoque gaussiano. Si no vais a desenfocar, desenfoque gaussiano. Y listo. Y esta capa le podemos bajar la opacidad
ponerla en un modo de fusión como luz suave o superponer, en fin, a vuestro gusto. Bueno, pues ya tenemos la sombra de nuestra chica hecha. El siguiente paso, que este es opcional, es cambiarle el color del vestido a la chica. Yo lo hice de una manera en la que la piel de la chica no se vio afectada, entonces os voy a explicar primero cómo lo hice yo y luego pues otras opciones que tenéis. Si lo hacéis como lo hice yo, lo vamos a hacer directamente situándonos sobre la imagen de la chica, control U, y aquí le vamos a cambiar el tono ligeramente. Si el vestido está en un rojo intenso, pues vamos a cambiárselo por ejemplo así, que veis que cambia a un rojo tirando a fucsia. De esta manera cambia ligeramente el tono de la piel, pero no se aprecia. Bueno, veis el antes y el después. Es decir, no es nada exagerado. En caso de que queráis ponerle al vestido un tono bastante diferente, por ejemplo, azul, pues como veis sí que afecta a la piel. Entonces no lo podéis hacer así. Mi consejo es que hagáis una selección previa del vestido, o bien si tenéis una máscara, como es mi caso, control clic sobre la máscara, o sobre la capa de recorte de la chica, y desde aquí abajo vamos a crear una capa de color uniforme. Ahí elegís el color que le queráis dar al vestido, por ejemplo, pues un tono así azulado, ok, y de esta manera os ahorra bastante el trabajo. Luego simplemente es coger un pincel con el color negro como frontal y sobre la máscara vais pintando aquellas zonas que sobren, que en este caso sería toda la parte de la piel. Para verlo un poco mejor, pues podéis poner esta capa en un modo de fusión tono, color, por ejemplo en modo color, y ahí pues con muchísima calma tendríais que ir enmascarando aquellas zonas en las que no queréis que este cambio de color afecte. En este caso pues serían las zonas de piel, y de esta manera le dejáis el vestido del color que vosotros queráis. Yo no lo hice así, de todas maneras os lo explico, así que voy a hacer como hice yo. Como os decía antes, nos situamos en la miniatura de la capa de la chica, con control U, vamos a tono saturación y le cambiamos ligeramente el tono moviéndolo hacia la izquierda. Más o menos hasta ahí. Y le vamos a quitar también la saturación. A vuestro gusto, pero más o menos una cosita así, bastante exagerado. Una vez que lo tengáis, le dais en OK. Y a partir de aquí vamos al siguiente paso, que es colocar las rosas. En el ejemplo que yo os dejé, que era este, si os fijáis, pues hay bastantes rosas. En este tutorial os voy a enseñar a colocar una, porque me parece una tontería hacer un tutorial de 1 hora simplemente por el capricho de colocarle todas las rosas, cuando realmente todas se colocan de la misma manera. Así que os voy a enseñar a colocar una y las demás se colocan exactamente igual. Vamos a ir a archivo, colocar, os he dejado diferentes rosas, voy a utilizar la número 6. Lo único que tenéis que hacer es tratar de que un poco los bordes de los pétalos de la rosa se ajusten al borde de vuestro vestido en este caso. Por ejemplo, esta pues se acopla bastante bien ahí. La podemos escalar para hacerla un poquillo más grande. Y vamos a ir rotando las rosas hasta que más o menos estén de nuestro gusto. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, eso se ajusta bastante bien ahí. Y luego siempre podéis dar botón derecho, deformar, e ir ajustando un poquillo la rosa a vuestro gusto. Una vez que la tengáis, tecla Enter para validar. Como está como objeto inteligente, botón derecho, rasterizar capa. Y ahora con control U hacéis lo mismo que le hayáis hecho al vestido de la chica. En este caso, pues en mi caso es moverle un poquito el tono y moverle la saturación. Más o menos una cosita así. Dependiendo de la zona en la que estéis colocando la rosa, por ejemplo, esta parte del vestido está más iluminada que esta parte de aquí, entonces puedo subirle la luminosidad, bajársela al gusto. Yo, por ejemplo, lo dejaré así. En caso de que hayáis utilizado el otro método para cambiarle el color al vestido, pues yo os aconsejo que primero coloquéis las rosas sobre el vestido rojo, el vestido que tiene la modelo, y luego ya al final le cambiáis el color a todo a la vez, ¿de acuerdo? Porque es más fácil, creo yo. Pero bueno, cada uno que lo haga como quiera. Una vez que tengáis la rosa colocada, en caso de que lo necesite, podéis crear una máscara de capa para enmascarar ciertas zonas. Por ejemplo, con el color negro como frontal, sobre la máscara vamos a pintar esta zona de aquí.
y le voy a borrar esta parte de aquí. Voy a borrar también un poco esta zona de aquí. Así. Y un poco por aquí. El siguiente paso es fusionar la rosa. Para eso vamos a utilizar la herramienta dedo. Así que nos acercamos un poquito. Nos vamos aquí a la herramienta dedo. Y aquí arriba con una intensidad más o menos del 50%, aunque la podéis ir variando. Nos situamos en la miniatura de la capa de la rosa. Y vamos arrastrando así. Para ir fusionando o mezclando los colores de la rosa con los colores del vestido. Tratad de darle en el sentido en el que vayan las arrugas del vestido. Vale, aquí por ejemplo, vamos a hacer así, para descubrir esta arruga de aquí y que se fusione un poco esta arruga con esta otra. Esta es la parte más tediosa o más trabajosa, no complicada, pero sí bastante liosa del tutorial, porque necesitáis mucha paciencia para ir haciendo esto sobre cada una de las rosas que le coloquéis al vestido. Esa es un poco la razón por la que yo en este tutorial he decidido solo utilizar una rosa, porque si no me puedo tirar aquí toda la tarde explicándoos. Y es una tontería porque siempre se hace igual, ¿vale? En este caso yo esta ya la tendría más o menos fusionada. Ahí le vais dando con calma las veces que haga falta. Luego esta parte de aquí, si veis que queda muy exagerado ese cambio brusco de color, pues con el pincel color negro enmascaramos un poquito más esta zona de aquí. También podéis jugar con las opacidades del pincel, bajándosela un poquillo. De ahí, por ejemplo, así lo fusionamos un poco mejor. Y luego con el dedo le volvemos a dar de esta manera. ¿Veis? Y así logramos integrar un poquillo mejor la rosa en el vestido. Yo es que en este caso estoy utilizando solo una rosa. Por aquí podría ir perfectamente colocada otra. Una vez que la tengáis integrada, pues os quedará más o menos así. Esto lo vais a hacer, como digo, con todas las rosas que necesite vuestro vestido. Y luego, pues, imaginaos que aquí hay varias capas de rosas. Con control G las metéis en un grupo y ese grupo se llamaría rosas. Entonces tendríais todas las rosas en un mismo grupo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos ahora con lo que viene siendo el corsé de la modelo, que se lo vamos a modificar para que sea más bonito. Usamos aquí la herramienta lazo poligonal, nos situamos en la capa de la modelo y vamos a hacer una selección de esta manera. Dejando un poco esos bordes, vosotros lo podéis hacer con más calma. Por ejemplo, aquí abajo vamos a dejar ese borde de ahí abajo. Y luego subimos por aquí. Esto también lo podéis hacer con la herramienta pluma si queréis. Y bueno, lo dicho, con muchísima más calma. Ahí está. Una vez que tengáis esta selección hecha, podéis hacer dos cosas: manipularlo o manejarlo directamente sobre la capa de la modelo, o bien con control J se nos va a copiar en una capa aparte. ¿Veis? Bueno, yo lo voy a hacer en una capa aparte. Entonces, una vez que tengo esto, que le vamos a llamar corsé, una capa aparte, con control U le vamos a cambiar el color. Yo lo que voy a hacer es quitarle saturación, no del todo, que quede un tono más o menos rojizo. Y luego aquí en luminosidad se la voy a quitar, más o menos así. Y me va a quedar negro. A continuación vamos a crear una capa nueva. Le vamos a llamar botones, puntitos, en fin, lo que queráis. Con un pincel de dureza 100. Con un tamaño que más o menos se ajuste a estos bordes que hemos dejado aquí. Me voy a acercar un poco más. Bueno, mirad, aquí por ejemplo me he pasado. Como lo tengo en una capa aparte, lo puedo corregir. ¿Veis? Si lo hubiese hecho directamente sobre la capa de la chica, no lo podría corregir. Bueno, yo también me he pasado porque lo he hecho rápido. Vosotros lo vais a hacer con calma y os va a quedar mejor. Lo que estaba diciendo, en la capa de los botones nos situamos. Un botón que más o menos ocupe ese borde. Yo creo que un botón de un tamaño... Yo creo que 9 será suficiente. Sí. Vamos a ir creando puntitos más o menos a la misma distancia, con una opacidad del 100%, por favor. En color negro.
creamos puntitos, más o menos a la misma distancia. Ya os digo, yo lo voy a hacer muy separado para no poner muchos puntos, pero queda más bonito si le hacéis más. 1, 2, 3, 4, 5. Yo le he puesto 6, queda más bonito si le ponéis, por ejemplo, el doble. Y luego a la misma altura de estos, en el lado contrario. Más o menos por ahí. Bueno, un poco menos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí, por ejemplo. Una vez que tengamos hecho esto, vamos a darle un estilo de capa para que se vea más real. Nos venimos aquí abajo a FX, bisel y relieve. Y le vamos a dar un relieve con un estilo de relieve acolchado, de esta manera. Le vamos a bajar la profundidad un poco, pues está demasiado exagerada. Luego aquí donde pone modo resaltado, que veis que está en trama con color blanco, le podemos seleccionar uno de estos tonos más claros del vestido, que si os fijáis pues no es un blanco, es un rosa muy clarito en este caso. ¿Vale? Ok. Luego lo demás lo podéis dejar como está. A continuación vamos a crear una capa nueva y con el cuentagotas o con el pincel, si lo tenéis seleccionado, pulsáis la tecla Alt y ya aparece el cuentagotas. Vamos a coger uno de estos colores del vestido, por ejemplo este. Ahí lo tengo como color frontal. Y ahora con el pincel, con un tamaño más pequeño, por ejemplo, yo creo que de 6. Sí, de 6 es suficiente. Vamos a hacer los cordeles del corsé. Nos situamos aquí, hacemos un clic y si pulsamos la tecla Shift o mayúscula y hacemos otro clic, tenemos una línea recta. Creo que está demasiado gordo, lo voy a hacer más delgado, por ejemplo, a ver, en tamaño 4. Sí, en tamaño 4 mejor. Bueno, el tamaño del pincel lo vais calculando vosotros. Situamos aquí en el medio del botón, tecla Shift y vamos haciendo clics. Y iremos uno sí, uno no, en diagonal. Así como estáis viendo. También lo podéis hacer a mano si queréis, pero bueno, si veis que os tiembla mucho el pulso para no tener un cordel muy mal hecho, pues mejor hacerlo así recto. Entonces nos situamos aquí, tecla Shift pulsada y vamos haciendo clics y ya nos quedan los cordeles perfectamente rectos. Ahí está. Esta capa del cordel lo vamos a situar por debajo de los botones para que nos quede así y le vamos a aplicar también un estilo. Nos venimos aquí, bisel y relieve. En este caso va a ser un relieve de inglete interior. La profundidad se la bajamos un poco también. Y aquí donde pone modo resaltado trama, que estaba en color blanco, vamos a elegir nuevamente un tono más parecido al del vestido, por ejemplo este, que no sea totalmente blanco. Y donde pone modo de sombra, que está en color negro, le podemos poner uno de estos tonos oscuros del vestido, que veis que no es totalmente negro, es como un marrón oscuro, un granate oscuro. Y de esta manera podéis esto hacerlo con más calma. Ya este sería el antes y el después, ya parece más real. ¿Veis? Bueno, a continuación os he dejado en los materiales, archivo, colocar, esto que es un lazo, botón derecho, rotar. Se lo vamos a colocar ahí, justo en el último agujerito que hemos puesto. Ahí, más o menos ahí. Como está en color negro, pues botón derecho, rasterizar capa y con control U le cambiamos el tono. Le vamos a dar en colorear, le subimos un poco la saturación, le podemos subir la luminosidad si veis que está muy oscuro y más o menos ahí, ¿veis? Ya me ha cogido el tono que yo quería. Luego con control J lo duplicamos y con control T lo volteamos horizontalmente y lo llevamos al otro lado. Lo podemos rotar si no lo queréis que vaya tan recto. Se lo colocamos por ahí. Como este está más oscuro, porque por aquí le da más la luz, con control U le podemos subir un poquito la luminosidad. Y también la saturación. Bueno, le damos en colorear, perdón. Le subimos la saturación y la luminosidad. ¿Veis? Y así ya toma un poco un tono más clarito.
esto lo vais a hacer vosotros con muchísima más calma y os va a quedar mejor. Cuando ya tengáis todo esto, pues desde la capa de los botones hasta la capa del corsé, con control G lo metéis en un grupo y le podéis llamar corsé. Y luego de la capa de la chica a la capa de la sombra, igual, con control G hacemos un grupo y le llamamos chica. Esto simplemente es para ir ordenando un poco nuestras capas y más o menos así es como nos va quedando. Vamos ahora a colocarle cabello a la chica. Os he dejado en los materiales unos stocks de cabello. Vamos a abrirlos en una capa aparte. Y vamos a utilizar, por ejemplo, este del medio. Entonces, yo lo voy a seleccionar con la herramienta lazo. Y con la herramienta mover me lo llevo a mi composición. Y ahora, me acerco un poco. Este, por ejemplo, vamos a colocarlo por debajo del grupo de la chica. Con control T lo vamos a rotar. Le vamos a colocar este así por aquí. Podemos hacer más pequeño para que se le vea un poquito de pelo por aquí. Luego con control J, control T, voltear horizontal y este que se le vea por ahí. Por ejemplo así. Estos irían por detrás. Vamos a colocarle ahora por delante. Entonces podemos utilizar este control J y lo ponemos entre el grupo del corsé y el grupo de la chica. Y este iría por delante. Y este se lo vamos a poner pues por ahí. Esto ya tendríais que hacerlo con mucha calma. Mirad, este por ejemplo tendría que ir por encima de la capa del corsé. Ahí. Con control T lo podemos deformar un poco. Así, con muchísima calma le iríais colocando todo el cabello. Esto no tiene complicación, simplemente es... Mira, aquí por ejemplo se ha salido por fuera, pues con el borrador, un borrador de estos de borde difuso, le borramos un poquito por aquí. Y el cabello se lo podéis poner o bien del color que tiene la chica, que es un tono castaño, o bien directamente tratar de cubrir todo el cabello de la chica. Entonces esto, por ejemplo, con control U le podemos cambiar aquí. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, hemos igualado el tono. Y esto tendríamos que hacerlo con cada una de las capas de cabello. Como esto es muy difícil meterlo todo en un grupo, pues una cosa que podéis hacer, si tenéis el CS6, es ponerle color a las capas. Dais aquí botón derecho sobre la zona del ojito y vamos a poner esto, por ejemplo, en rojo. Y entonces sabéis que todas las capas que tienen rojo son cabello, ¿de acuerdo? Bueno, pues con muchísima calma vosotros le vais a colocar el cabello, si no también podéis utilizar los pinceles que os he comentado al principio y os quedaría pues una cosita así. Yo voy a dar por hecho que el cabello se lo sabéis colocar. Una vez que tengamos hecho esto, vamos a volver al fondo. Abrimos el grupo de fondo, nos situamos en la capa de hierba y vamos a crear una capa vacía. Lo que voy a hacer a continuación es opcional, si queréis lo hacéis y si no pues no lo hagáis. Nos vamos a la herramienta de pincel y vamos a darle un poquito de color al fondo. Seleccionamos un pincel de estos de borde difuso, es decir, dureza 0. Y vamos a elegir, por ejemplo, un tono así parecido al del vestido, que no tiene por qué ser necesariamente ese, pero más vivo. Así, un fucsia. Y vamos a pintar toda esta zona de aquí. Así, por encima del vestido, ahí. Luego, para esta parte de aquí, nos vamos a ir a un tono que sea complementario de este. Por ejemplo, en mi caso sería un violeta oscuro. Y vamos a pintar toda esta parte de aquí. Esto es opcional, no tenéis por qué hacerlo, pero bueno, a mí me gusta mucho hacer estas movidas, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengáis, nos vamos aquí a filtro,
desenfocar y vamos a darle un desenfoque gaussiano bastante grande, que eso lo que va a hacer es mezclarnos los colores. Ok. Y esta capa la vamos a poner en modo luz suave, superponer, modo color, modo tono. Esto podéis ir vosotros probando. Yo lo voy a poner en modo luz suave, le voy a bajar la opacidad. Por ejemplo, hasta un 40 y pico %. Y luego, la zona donde se supone que viene como una luz, una capa aparte, voy a elegir un tono anaranjado, por ejemplo uno de estos. Vamos a hacer un clic por detrás así de la chica bastante grande, clic. Y luego si queréis podéis hacer así uno más grande, por esta zona donde se supone que le viene la luz, clic. Y esta capa la vamos a poner en modo aclarar o en modo trama. Y lo mismo, le podéis bajar la opacidad. También le podéis aplicar un filtro de desenfocar, desenfoque de movimiento con esa dirección de donde viene la luz, o desenfoque radial, igual. Yo no lo voy a hacer porque bueno, es muy fácil y es un poco por ahorrar tiempo, porque ya veis que el tutorial al final se ha hecho bastante larguito. Por encima de todas las capas vamos a ir a archivo, colocar, vamos a colocar una textura que os he dejado, la vamos a poner en modo trama y simplemente la colocáis pues en aquella zona que a vosotros os guste. Yo por ejemplo a mí me gusta así, le podemos dar en escala, ahí, y también le podemos dar en deformar para que se nos ajuste así un poco, pues no sé, a la forma de... no sé. Esto es un poco a gusto del consumidor, como siempre digo yo. Y una vez que tengáis esto así, tecla Enter para validar, le podemos bajar la opacidad y botón derecho rasterizar capa, con control U le podemos cambiar los colores, el tono aquí y también podemos con control L desplazar esta flechita para que no se note ese halo que siempre queda al ponerlo en modo trama. Y ya por último, para igualar un poco las tonalidades de toda la composición, vamos aquí abajo, vamos a crear una capa de filtro de fotografía y aquí podéis poner el filtro que vosotros queráis, dependiendo de cómo queráis que sea la composición, más cálida, más fría. Yo por ejemplo le puse uno azul oscuro que da un contraste bastante bonito. Ahí le podéis subir la densidad o ponerle uno cian, uno cálido. Como veis cambia bastante. Violeta incluso, vamos a dejarle el violeta. Y ya está. Una cosa que luego me di cuenta yo al terminar el mío es que la sombra, después de hacer todos estos ajustes, si os fijáis no se nota mucho. Entonces, si queréis, siempre podéis ir ahí al grupo de la chica, donde tenéis la sombra, subirle la opacidad o incluso intensificársela un poco más. Eso ya depende un poco de vosotros. Y ya está, este es el tutorial, la base, digamos. Luego tendréis que añadirle más rosas, podéis añadirle, pues no sé, yo por ejemplo le añadí un lazo a la mía en las manos, podéis añadirle brillitos, podéis añadirle un collar, lo que se os vaya ocurriendo, todo está bien. Eso es todo, espero que os haya gustado y me encantaría muchísimo ver vuestros ejemplos, vuestras ediciones en el grupo de PS Tutoriales, que siempre os dejo abajo el enlace en la descripción. Así que esto es todo, yo me despido, hasta un próximo vídeo. ¡Mua! Besitos.